Para iniciar, vamos a hablar acerca del ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Muchos se preguntarán. Es algo que es muy común, muy simple y pasa todos los días. Ustedes cuando están haciéndose un café o están en la piscina o luego están sencillamente viendo cómo llueve y dicen, qué curioso, ¿de dónde vendrá todo el agua? Bueno, pues de ahí viene precisamente el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, también conocido como el ciclo del agua, nosotros lo conocemos como la manera en que el agua básicamente pasa por sus tres estados principales de la materia para dar abastecimiento a los mares, ríos, lagos o cavidades subterráneas donde se encuentre agua hoy en día. Nosotros ocupamos la mayoría de esa agua para todos nuestros fines, de lo que es el lavado, lo que es la siembra, lo que es el abastecimiento de agua general. Nosotros ocupamos el agua para casi todo. Inclusive cuando te tomas un refresquito, cuando te estás poniendo una prenda como esta, estás ocupando agua. Y usualmente es agua dulce que viene exactamente del ciclo hidrológico. Pero ¿dónde inicia el ciclo? Bueno, podemos tomar de punto de partida los mares y océanos, que es donde se encuentra la mayor cantidad de masa de agua. Después de que el sol haga su trabajo y caliente el agua, lo que pasará será que el agua se empieza a evaporar, empieza a subir al cielo en forma de nubes. Esas nubes viajarán hasta las zonas donde se encuentre un descenso de temperatura considerable, o sea, bajará la temperatura y empezará a caer en forma de gotas de lluvia. Usualmente esto pasa en montañas o en zonas elevadas. Cuando llega a las zonas elevadas, el agua usualmente se queda congelada en ese punto por el hecho de que la zona elevada es tan fría que el agua baja, llega a la superficie, se congela y se queda ahí. Pero mientras más pasa el tiempo, cierta cantidad de hielo empieza a caer lentamente. Esa cantidad de hielo se empieza a derretir, generando que caiga agua directamente hacia la superficie o hacia zonas más bajas. Esas zonas más bajas nosotros vemos que son ríos, riachuelos, arroyos, incluso siguen a estancar creando lagos o masas de agua un poco más grandes o más pequeñas. Realmente el agua, después de descender de la montaña, bajar como ríos en forma de lo que tú quieras ver, como baje en la zona donde tú vives, vuelve a desembocar en los mares, en los océanos, y el ciclo se vuelve a repetir. Esto nosotros llamamos como ciclo del agua, pero en este punto lo vamos a llamar como ciclo hidrológico para mayor facilidad. La evaporación es cuando cualquier material que se encuentra en estado líquido alcanza cierta temperatura y pasa a ser del estado gaseoso. A pesar de que lo más común es tomar en cuenta el vapor de agua, no solo lo compone el vapor de agua, puede inclusive otros tipos de elementos químicos cambiar del estado líquido a gaseoso dependiendo de la temperatura y la atmósfera. De los ejemplos más comunes de evaporación que podemos ver de día a día es cuando nosotros podemos empezar a hervir el agua. Cuando empezamos a ver burbujitas y empezamos a ver cómo sale pequeño vapor, significa que el agua se está, como su propio nombre lo dice, se está evaporando, está pasando de ser de un estado líquido a un estado gaseoso. Esto se debe principalmente a que la aleación entre los átomos ya no es tan fuerte, por ende es más fácil que se eleven, ya que la atmósfera tendrá a ser más pesada que el propio líquido. Básicamente todas las nubes que vemos en el cielo son solo agua evaporada y otros químicos evaporados que no podemos abarcar en esta explicación debido a que estamos hablando del ciclo hídrico. La condensación es cuando cualquier elemento químico que esté en un estado gaseoso se pase al estado líquido. Esto principalmente ocurre debido a que las temperaturas empiezan a bajar. Cuando las temperaturas empiezan a bajar, la aleación entre átomos se vuelve más fuerte, por ende pasando de un estado gaseoso a un estado líquido. Para que se dé la idea, es como si todos los átomos estuvieran agarrando de la mano. Cuando la temperatura baja, se agarran más fuerte, y cuando la temperatura incrementa, se sueltan. Por ende, mientras la temperatura sea más baja, pasa un material en estado gaseoso a un estado líquido. A eso le conocemos nosotros como condensación. Como lo mencionamos anteriormente, no solo aplica al agua, también aplica a otro tipo de gases, pero vamos a enfocarnos en este momento en la parte del agua. Ahora hablaremos de la precipitación. La precipitación es, en palabras simples, cuando
El agua cae en su manera líquida o pasa de estado gaseoso a líquido desde la atmósfera hasta la superficie de la Tierra. Se le conoce, nosotros la vamos a llamar precipitación, aunque nosotros coloquialmente lo conocemos como lluvia, o que está chispeando, o que está granizando, o que está cayendo cántaros. Básicamente es lluvia general, pero de una manera más científica conocemos como precipitación. Como ya habíamos mencionado antes, no todo tiene que ser 100% agua, muchos elementos químicos pueden hacer lo mismo. Ahora tocaremos el punto de la infiltración del agua. La infiltración del agua es un tema que es relativamente simple. Consiste en que el agua que esté en la superficie llegue a traspasar el suelo y llegue hasta el subsuelo y donde se encuentre en mantos acuíferos, pero para palabras más simples, diremos que son enormes charcos de agua que se encuentran debajo de la tierra. A eso los conocemos como mantos acuíferos. La infiltración es el proceso en donde el agua traspasa la superficie y llega a esos enormes charcos de agua y se queda o una estancada o dos sigue fluyendo en incluso ríos subterráneos. Ahora, finalmente hablemos de la evotranspiración. ¿Qué es eso? ¿Por qué suena tan raro? O sea, nunca había escuchado eso antes, pero es una cosa mucho más común de lo que crees. Consiste simplemente en el suelo haciendo, pues bueno, todos los suelos tienen una cantidad considerable de humedad o agua para los amigos. Esa cantidad de agua usualmente se evapora haciendo que sintamos ese bochornito. Ah, es que siente bochorno. Es solo haciendo evapotranspiración. Lo que genera esto es que mientras más evapotranspiración haya, significa que hay más vegetación en esa zona, porque requiere una cantidad de agua más elevada. Mientras menos haya, se sentirá ese clima más seco porque la cantidad de agua que se encuentra en el suelo en ese momento es baja o nula. En este momento vamos a hacer un experimento para demostrar la infiltración del agua, obviamente desde la superficie hacia el fondo de la tierra. Para esto ocuparemos sencillamente una botella cortada a la mitad de manera invertida y ocuparemos tierra. Una vez teniendo ya la tierra en el bote, podemos empezar iniciando con un poco de agua que se va a colocar en la parte de arriba. Después de un tiempo el agua tendría que bajar y empezar a escurrir de este lado. Como podemos ver, el agua se escurre hasta llegar hasta abajo. Pasa por adentro de toda la tierra y termina cayendo en forma de gotas. Este es un ejemplo simple. Este es un buen experimento y es un ejemplo simple de cómo funciona la infiltración de agua a los mantos acuíferos. Como la tierra no está completamente compactada, es fácil que cualquier líquido entre en los pequeños poros que se encuentren en la tierra. O con otras palabras, podemos decir que el agua pasa por los huequitos de aire que se encuentran en la tierra, caen y empiezan a, pues podemos decir a gotear, empieza a caer el agua por la parte de abajo. Eso es lo que conocemos como infiltración del agua. Esto ayuda a generar mantos acuíferos, ayuda a generar canales subterráneos y ayuda a generar las aguas de manantial, la que en esta ciudad son muy conocidas. En este momento les voy a dejar otro ejemplo, otro experimento claro donde se pueda ver la evotranspiración, que como ya sabemos es un fenómeno donde la Tierra expulsa el agua que tiene guardada, que puede ser mayor la cantidad dependiendo de la cantidad de vegetación que esté en su entorno. Para demostrar la evotranspiración podemos ver en este suelo que se encuentra de manera parcialmente húmeda y de este lado se encuentra una tierra seca. Mediante más pase el tiempo vamos a darnos cuenta de que esta tierra que es húmeda pasará a cambiar de una tonalidad de esta a esta, pues el agua que está reteniendo el suelo en esta parte se va a evaporar. Momento como el suelo ya se está evaporando, o sea, ya no tiene tanta agua como tenía antes. Eso demuestra que el suelo es capaz de retener agua, pero también es capaz de liberarla. Eso es la evapotranspiración. Esto es de las principales razones por las cuales en ciertos lugares con una vegetación alta se tiende a llover más, o inclusive que en ciertos lugares se siente un bochorno, un calor un poquito húmedo.
Es por ese tipo de efectos que la Tierra libera el agua que tiene retenida. Como pudimos ver, la Tierra se está decolorando porque ya perdió la humedad y el Sol está haciendo su trabajo. En anteriores explicaciones se había hablado de que la materia vegetal es capaz de mantener y retener agua, y mientras más materia vegetal haya, más agua va a haber en esa zona. Encuentro una zona con una cantidad de vegetación que es medianamente elevada. Por ende, esperamos que en la zona subterránea haya más agua que en otra zona seca, la cual vamos a mostrar en breves momentos. Vamos a apreciar, no di ni 3 palazos y ya empezamos a ver muestras de humedad. Evidentemente, mientras más vegetación haya, la humedad será más elevada. Hasta que en efecto hay una cantidad más elevada de humedad en esta zona que contiene una cantidad de vegetación considerable. Tenemos esta área que, como podemos ver, a pesar de que se tenga vegetación, está un poquito más apartada y nos daremos cuenta que tendrá una cantidad menor de agua que la zona anterior, y de hecho no recorrimos más de 5 metros, por la otra zona se encuentra en este lado. A pesar de sí ser capaz de presentar una cierta decoloración, la decoloración es mucho menor y podemos ver que este agujero es mucho más grande que el anterior, demostrando que mientras más vegetación haya, la cantidad de agua será mayor. En estos momentos pondremos un ejemplo de condensación. Anteriormente yo coloqué un tarro en el congelador para que se manteniera lo más frío posible. Y como podemos ver, está completamente, no congelado, pero sí tiene el líquido alrededor, está completamente hecho hielo. Si lo dejamos en una zona donde la temperatura sea mayor que la del congelador, no tardará mucho hasta que las gotas de agua se den a ver o esto se empiece a derretir. De hecho, si podemos ver, la capa de hielo que se formó es demasiado fina, así que no tardaremos mucho en ver este proceso. Como podemos ver, han empezado a aparecer pequeñas gotas de agua. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que el tarro, al estar frío y la atmósfera al tener pequeñas partículas de agua, al entrar al contacto con el tarro, lo que genera es que esas pequeñas partículas de agua, aunque sean muy pequeñas, que apenas, como pueden ver, apenas están viendo las gotas, se queden pegadas y empiezan a pasar del estado gaseoso a su estado líquido. En todo el mundo hay de esto y hay en todo el mundo y sin importar en donde nos encontremos. Ese es un ejemplo claro de la condensación. Como podemos ver, ya casi se le acaba el frío, ya está entrando en temperatura ambiente y las gotas de agua pues siguen apareciendo. Así demostramos que mediante la temperatura vaya disminuyendo, un gas puede pasar del estado gaseoso al estado líquido. En este otro experimento hablaremos de lo que es la evaporación, y para hacerlo lo haremos de la manera más común y más simple posible que todos ya hemos manejado en algún momento de nuestras vidas, y es con un simple hecho que es evaporar agua. Lo único que vamos a ocupar va a ser evidentemente un recipiente que contenga agua dentro y una estufa o alguna fuente de calor donde podemos empezar a elevar la temperatura del agua. Algo que es curioso es que la mayoría, si no es que todos los líquidos, se mantienen en su estado líquido por hecho de la atmósfera. Si no tuviéramos atmósfera, el agua se evaporaría inclusive en grados menos de 0 grados centígrados, unas temperaturas exageradamente frías. La manera de la que nosotros vemos que el agua se evapora a los 100 grados es porque hay atmósfera. Mediante menos atmósfera haya o no haya atmósfera, los líquidos se van a evaporar. Demuestra que la evaporación no es algo que consista simplemente en la temperatura. Claro, tiene que ver la temperatura, pero el principal factor es la atmósfera. Podemos comprobarlo mediante otro tipo de experimentos. Como podemos no solo ver, sino también escuchar, el agua está alcanzando el estado de evaporación. Se ven ciertas burbujitas y es el agua evaporándose. Mediante más pasa el tiempo, podremos ver un pequeño humo saliendo de acá, que significa que el agua está pasando de su estado líquido a gaseoso. En la grabación podemos ver cómo empieza a salir humo o vapor de agua. Esto se debe a que el agua ya está en su punto de ebullición. Como podemos ver, las temperaturas son tan altas que, ahí se me empaña la cámara, que el agua está pasando de su estado líquido a gaseoso. Con esto en cuenta nos damos cuenta que la temperatura en este punto es importante para el ciclo hidrológico del agua. En breve también se les mostró un experimento de cómo funciona la precipitación. Con este experimento demostraremos que depende mucho de la atmósfera para que un líquido pase del estado líquido al estado gaseoso.
Como podemos ver, esta es una jeringa. Se le va a cerrar el hueco de acá, el hueco de arriba, y vamos a jalar, generando un vacío. Ese vacío es como si estuviera sin atmósfera, lo cual va a provocar que se empiece a evaporar el agua. Como pueden ver, está empezando a generar burbujas. Esto se debe a que está pasando de un estado líquido a un estado gaseoso, a pesar de que no haya ningún cambio de temperatura. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque ya habíamos hablado de esto antes. Esto se debe a que en este punto generamos un vacío. Y como hay un vacío, no hay atmósfera. Y como no hay atmósfera, el agua va a entrar en su punto de ebullición, a pesar de no haber alterado la temperatura final. En conclusión, podemos ver que para que un líquido pase al estado gaseoso no solo se debe la temperatura, sino se debe también de la presión atmosférica. Y esto podemos entenderlo por el hecho de que hay ciertos lugares donde el agua tiende a ebullir a una temperatura más baja. Este es nuestro último experimento para mostrar que existe la precipitación. Pero ¿cómo lo haremos? Bueno, recuerdan, tuvimos un experimento de lo que es la evaporación. Ocuparemos lo mismo, exceptuando por una cosita que se les voy a enseñar ahorita. Este plato lo vamos a ocupar como tapa. ¿Pero para qué? Para que cuando el vapor suba, se quede aquí y cuando la temperatura empiece a bajar, empiecen a caer como si fueran gotas. Ustedes lo van a ver y van a entender a lo que me refiero en breve. Como se puede apreciar, el agua sigue estando caliente, sigue sacando vapor de agua. Ese vapor de agua lo que haremos sería poner la tapa y evidentemente apagar la estufa para que ya no reciba ningún calor y se pueda empezar a bajar su temperatura. Cuando eso pase veremos cómo habrá una precipitación adentro del propio plato. Como podemos apreciar, el agua está sacando su vapor, así que es momento de ponerle vamos a ponerle tapita, se la vamos a poner por encima y esperaremos un tiempo a que el agua se enfríe. Después de un tiempo podemos levantar la tapa y como podemos ver en la parte de aquí arriba hay gotas de agua. Estas gotas de agua seguirán cayendo y seguirán regresando hacia el recipiente de agua. Esto pasa porque la temperatura vuelve a descender, pasa a estar de un estado gaseoso a un estado líquido. La gravedad es su trabajo y vuelve a caer la atmósfera. Eso es básicamente lo que pasa inclusive en la lluvia, que es lo más común que nosotros vemos todos los días. Podemos concluir que todos los experimentos anteriores, todas las explicaciones anteriores son importantes para comprender lo que es el ciclo hídrico del agua, que es el ciclo más importante para la vida en la Tierra. Empezamos, como le dijimos al principio, con los mares, suben en forma de nube, llega a un punto alto con bajas temperaturas, baja en forma de ríos y el ciclo se vuelve a comenzar. Todos los experimentos están diseñados para demostrar cada uno de los puntos anteriores. Esperemos que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.